En este vídeo voy a explicarte la arquitectura hexagonal para que llegues a interiorizarlo a un nivel experto. No pretendo que salgas de aquí siendo un experto en arquitectura hexagonal con un solo vídeo, eso te lo dará el tiempo a medida que trabajes en más proyectos de este tipo, pero sí que llegues a tener una interiorización profunda de qué es y qué no es la arquitectura hexagonal realmente. ¿Por qué? Porque al final, cuando tenemos esta interiorización profunda de los conceptos, de las arquitecturas, es mucho más sencillo diseñarlas, mucho más sencillo programarlas, más divertido y sobre todo, para mí lo importante, somos capaces de detectar esos pequeños glitches, esas pequeñas cosas que de repente vemos que no cuadran. Y eso nos lleva al final a diseñar mejores sistemas. También porque una de las cosas que me ocurría a mí cuando empezaba a leer artículos del tema, simplemente para hacerme una idea de qué era la arquitectura hexagonal, así a grosso modo, era que era como una especie de entender todo y nada a la vez. Es decir, al final no entendía nada. Yo leía las definiciones, las podía entender, que si puerto, adaptador, capa de infraestructura, capa de aplicación, capa de dominio, donde modelo las entidades, bla 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 bla, y al final seguía sin entender qué puñetas era eso de la arquitectura hexagonal. Así que en este vídeo te voy a dejar tres conceptos que a mí me han servido mucho para interiorizarla y luego pasaremos al código, nos ensuciaremos las manos, que al final es donde mejor se ven las cosas y donde mejor se entienden. Haremos un ejemplo en Spring Boot utilizando Java, pero deberías de poder seguir este vídeo perfectamente, utilices el lenguaje o el framework de programación que utilices. Así que comenzamos. Primer concepto que me gustaría dejarte aquí. Lo vi en un vídeo de Robert C. Martin, del Tito Bob, y en él decía, mira, al final la arquitectura hexagonal es algo tan sencillo como que tu capa de aplicación, tu capa de lógica de negocio o lo que vendría a ser el servicio en una arquitectura por capas, bueno, que esa capa de aplicación de lógica de negocio sea independiente de las entradas y salidas. De tal manera que yo el día de mañana puedo cambiar la base de datos de una SQL a una no SQL y mi capa de aplicación no se va a enterar, no voy a tener que refactorizar ni una sola línea de código de esa capa de aplicación. Lo mismo con la entrada. Yo puedo cambiar el API REST Controller porque de repente mi aplicación tenga una entrada por línea de comandos, un Command Line Interface, un CLI. Y nuevamente no tengo que tocar absolutamente ni una línea de la capa de aplicación. Tendré que escribir o refactorizar un nuevo adaptador, pero esa capa de lógica de negocio permanece incorruptible. Esta arquitectura te tienes que dar cuenta que es una arquitectura bien diseñada. ¿Por qué? Porque una arquitectura que nos permite postergar en el tiempo decisiones tan importantes como qué base de datos vamos a utilizar, es una arquitectura superior, desde luego, a la típica que te cambian un requisito y te toca soltar la frase esa de es que esto nos rompe toda la arquitectura. Nosotros al final diseñamos software. El sistema tiene que ser blando, como su propio nombre indica, tiene que ser flexible frente a esos cambios. Si no, se llamaría hardware. El propio Robert C. Martin ponía como ejemplo una aplicación en la que habían trabajado y se habían centrado en la capa de aplicación, en resolver el problema desde el punto de vista de lógica de negocio. Y ya cuando lo tuvieron resuelto, finalmente decidieron qué base de datos utilizaban. De hecho, cambiaron la base de datos que inicialmente tenían pensado y finalmente utilizaron una base de datos basada en ficheros de texto, porque vieron que era la que más les encajaba para el proyecto. Y ahora, antes de dejarte el segundo concepto, vamos a responder la pregunta que nos hacemos todos la primera vez que nos acercamos a la arquitectura hexagonal, que es, oye, ¿y qué tiene de malo una arquitectura por capas? Una arquitectura por capas no tiene que ser mala per se. Habrá millones de proyectos que utilicen arquitectura por capas y funcionen perfectamente, pero sí que tiene un punto débil que la arquitectura hexagonal resuelve. Y para eso voy a apoyarme en un artículo que tengo en el blog, os dejaré el link en la descripción, que es este de aquí. Aquí lo que pinto a la izquierda es la arquitectura por capas, controlador, servicio y repositorio. Y a la derecha tenemos el equivalente en hexagonal. Vamos a centrarnos primero en la arquitectura por capas, controlador, servicio, repositorio. ¿Cuál es el punto débil? Un poquito lo que hemos dicho, la dependencia de entradas y salidas. La podemos ver, por ejemplo, en el servicio. Estamos inyectando un repositorio. Aquí he puesto JPA Repository porque, como hemos dicho, el ejemplo está basado en Spring Boot, pero bueno, al final un repositorio de base de datos. Cuando inyectamos esta dependencia en la capa de servicio, estamos introduciendo una dependencia directa con la base de datos. El repositorio al final habla con la base de datos, con lo cual tenemos esa dependencia a lo largo de la capa de servicio, esas inyecciones que nos hacen que tengamos un acople rígido con la base de datos. Si el día de mañana yo cambio este repositorio, lo cambio por cualquier otro tipo de repositorio o me cambio de la base de datos o incluso quiero llegar a cambiar de framework, de motivo que sea, tengo que irme a la capa de servicio, buscar las inyecciones y cambiar esas inyecciones a las nuevas dependencias. En el peor de los casos puede que me toque incluso llegar a cambiar los métodos porque la nueva dependencia tenga otro contrato, otra interfaz, otros métodos. Con lo cual me tocaría irme a la capa de servicio y empezar a refactorizar cosas. Sin embargo, en la arquitectura hexagonal no ocurre eso. Vamos a verla poquito a poco. Vemos que el controlador no cambia, vemos también que tenemos un repositorio, el mismo repositorio, un JPA Repository. El servicio en la arquitectura hexagonal viene a ser la capa de aplicación, esto que tenemos aquí, con sus casos de uso o sus interactors
y un nuevo objeto que no es ni el product DTO ni el product entity, que llamamos product, que es el modelo. Esto ya entraremos un poquito más adelante, lo veremos sobre todo en el código, pero bueno, de un momento que te vaya sonando. Así que tenemos un nuevo invitado a la fiesta, que es el adaptador. Y este es el segundo concepto que me gustaría dejarte aquí. Al final, la arquitectura hexagonal es una arquitectura basada en el patrón de diseño adaptador. Si entiendes este patrón de diseño, y no te preocupes que si no lo conoces, a lo largo de este vídeo lo vamos a explicar, es uno de los patrones de diseño más sencillos. Si entiendes este patrón de diseño, entiendes la arquitectura hexagonal a un 90-95%. De hecho, considero que el nombre de arquitectura hexagonal le hace un flaco favor a la hora de intentar transmitir el concepto. Si le hubieran puesto un nombre tipo arquitectura basada en adaptadores o arquitectura basada en el patrón de diseño adaptador, daría mucha más información a la hora de acercarte a la arquitectura hexagonal. Hexagonal le pusieron simplemente porque quedaba bonito pintar un hexágono a la hora de representar las capas y los componentes, pero realmente el dibujo lo puedes hacer con un octágono, con un cuadrado e incluso con un círculo. No voy a entrar ahora mismo en detalles del adaptador, te voy a adelantar el tercer concepto porque va a ayudar mucho mejor a que entiendas qué hace exactamente el adaptador. El tercer concepto, la inversión de dependencias. No voy a dejarte aquí la definición ortodoxa de qué es la inversión de dependencias, pero sí que voy a darte el efecto colateral y la manera de verlo, de interpretarlo dentro de la arquitectura hexagonal. Para eso vamos primero a la arquitectura por capas. Al final, en la arquitectura por capas lo que tenemos es que este repositorio nos está imponiendo su interfaz, su contrato, sus métodos. Es decir, viene el señor servicio y le dice: oye servicio, yo tengo estos métodos, yo no sé lo que quieres hacer, pero apáñatelas. Tengo estos métodos, te toca morir al palo de mi interfaz, de mi contrato, de lo que te estoy exponiendo. Sin embargo, en la arquitectura hexagonal no va a ser así. En la arquitectura hexagonal tenemos esta capa de aplicación que es como Dios. Es el egocéntrico, el centro del universo, el egomaníaco del grupo. Y así es como tiene que ser. Me explico. Nos vamos a situar en esta capa de aplicación y vamos a pensar eso, que somos el amo del proyecto, somos el que manda. Y vamos a decir, yo tengo mis casos de uso, por ejemplo, encontrar un producto por su ID o guardar un producto. Y vamos a empezar a crear una interfaz con los métodos que yo necesito para ese caso de uso. Oye, que yo quiero encontrar un producto por ID, vale, pues voy a necesitar una especie de repositorio que efectivamente me encuentre un producto por su ID. Así que vamos a escribir find product by ID. Que luego necesito guardar un producto, lo mismo, save product. Y le vamos a pasar como parámetro este producto de aquí. Vamos a escribir esa interfaz, ese contrato, y se lo vamos a pasar al adaptador. Le vamos a decir al adaptador: oye, quiero que me implementes estos métodos. Búscate tú la vida, pero implementame mi contrato, implementame estos métodos que te estoy dando. Y él va a coger el repositorio y se las va a apañar para implementar nuestros métodos. Por eso se llama adaptador. Al final, el adaptador lo que hace es unir estos dos mundos. El mundo de lo que necesita mi aplicación, de lo que yo he diseñado desde el punto de vista de lógica de negocio, de ese contrato, con la dependencia del repositorio. Va a inyectar dentro suyo este repositorio y va a cumplir con lo que le estamos mandando. Por eso se llama inversión de dependencias, porque estamos invirtiendo los roles. Ya no es el repositorio el que nos impone el contrato, sino que es nuestra capa de aplicación, somos nosotros como diseñadores de lógica de negocio los que imponemos al adaptador lo que tiene que hacer. Y por eso se llama también adaptador. Al final lo que hace el adaptador es unir estos dos mundos, el mundo de la capa de aplicación con el mundo de la dependencia del repositorio que nos da el framework. Aquí me gustaría hacerte un inciso sobre los patrones de diseño. Todos los patrones de diseño al final buscan esto. Buscan que las cosas que son proclives a cambios, como estas dependencias, en vez de estar distribuidas en distintos sitios, como nos pasaba aquí en la arquitectura por capas, en vez de que estén distribuidas, concentrarlas, aglutinarlas en un componente, que en este caso resulta ser el adaptador. De tal manera que si yo el día de mañana cambio este repositorio, solo voy a tener que ir al adaptador, no voy a tener que recorrerme toda la capa de servicio. Sé que va a estar inyectado justo solo en este componente. De hecho, otra manera de ver el adaptador es como un distribuidor de dependencias. Es decir, yo cambio esta dependencia y el adaptador, que ya estará inyectado en multitud de sitios, lleva consigo ese cambio de dependencia. Es como si hago un cambio solo en un sitio y se redistribuye por esa capa de aplicación, gracias al adaptador. A mí a veces también me gusta visualizar este adaptador como una especie de rótula. Aquí entre el servicio y el repositorio tenemos ese acople fuerte, ese acople rígido. Es decir, tenemos dos piezas que están muy acopladas. Este adaptador yo lo veo a veces como una especie de rótula, un componente que hay en medio, me permite ese grado de flexibilidad, ese acople flexible o débil que buscamos en programación. Por último, volver a llamar tu atención sobre este producto de aquí. ¿Por qué existe este producto? Bueno, pues porque si dejásemos entrar este product DTO o este product entity dentro de la capa de aplicación,
estaríamos rompiendo lo que estamos buscando. Si de repente en mi capa de aplicación tengo un product DTO, significa que de alguna manera estoy introduciendo una dependencia con el controlador, con la entrada. Lo mismo con el entity. Si de repente en mi aplicación hay un product entity, significa que tengo una dependencia con la base de datos. Estoy metiendo una entidad o una tabla directamente en la capa de aplicación. Eso no lo queremos. Queremos que toda nuestra capa de aplicación esté basada únicamente en lógica de negocio. Yo me abstraigo de las entradas y de las salidas. Solo pienso en el problema desde un punto de vista de lógica de negocio. Por eso creamos esta tercera entidad, que es lo que llamamos el modelo. Esto viene un poquito de DDD, del Domain Driven Design, porque la arquitectura hexagonal encaja muy bien con DDD. Esto no va a ser un vídeo de DDD, daría para otro vídeo, pero a lo largo de él vas a ver pequeñas pinceladas aquí y allá. Esto lo veremos ahora mucho mejor en el código, pero sobre todo dejarte muy importante. Nunca debe pasar este DTO ni este entity. Para eso utilizaremos unos mappers para que nos traduzcan entre los mundos. El mundo del modelo al mundo, por ejemplo, de base de datos. Y el mundo del API REST, del DTO que nos entra, al mundo de la aplicación. Estos mapeadores son lo que se denominan en DDD la capa anticorrupción, porque su propósito es efectivamente eso, que no se corrompa nuestra capa de aplicación con conceptos del exterior o de la base de datos. Por eso es capa de anticorrupción. Y bueno, con esto ya hemos acabado un poquito la teoría, así que vamos a ensuciarnos las manos y saltamos al código. Muy bien, pues estamos ya en el código, así que es hora del rock and roll. Para eso, os voy a enseñar un poquito el proyecto, os dejaré el link al repositorio en la descripción del vídeo para que os lo podáis bajar si queréis. Y os voy a enseñar, vamos a empezar por los datos. ¿Qué datos tenemos cargados? Tenemos una tabla que llamamos products con estos campos, product ID, nombre, descripción, precio y moneda. Y estamos cargando estos datos que veis aquí abajo, espera que lo suba. Muy bien. Tenemos el UID, el Product ID, nombre, descripción, el precio y la moneda que estamos utilizando. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto al final es muy sencillito y solo monta un endpoint que es /products/ el Product ID. De tal manera que si consultamos aquí, vemos que nos devuelve este JSON. Product ID, camiseta 1234, que es el mismo que estamos consultando, el nombre, la descripción y el precio. Lo mismo para el pantalón 111, que vendría a ser otro Product ID, y aquí lo tenemos. Product ID, pantalón negro, una descripción y un precio. Esta vez en vez de utilizar euros utilizamos dólar. Veis que hay dos carpetitas, una hexagonal y otra layer. Al final es el mismo proyecto, la misma funcionalidad, pero en una está montada lógicamente en arquitectura por capas y otra está montada en arquitectura hexagonal para que las puedas comparar, puedas ver un poquito la topología de cada uno y puedas compararlas. Entonces lo que os comentaba es que está lo mismo montado para otro endpoint que es /hexagonal, que es el proyecto que tenemos dentro de esta carpeta. Vamos a darle al play y vemos que efectivamente nos devuelve exactamente el mismo JSON. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra carpeta que se va a llamar hexagonal 2 y vamos a replicar lo que ya tenemos. Le llamo hexagonal 2 porque voy a dejar la carpeta del proyecto hexagonal, la voy a dejar ahí para tenerla un poquito de referencia o de chulet. Y lo que me interesa de este vídeo es que veas el orden en el que construimos el proyecto y la manera de pensar dentro de la arquitectura hexagonal. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, oye, ¿por dónde empezamos a escribir el código? Y el punto de entrada más recomendable para empezar, ¿por qué? Porque si no tenemos una idea clara de cuál es nuestro modelo de negocio, no tiene sentido montar la aplicación, así que vamos a empezar por ahí. Para eso vamos a crear aquí una carpeta, un nuevo paquete que se va a llamar domain. Dentro del dominio vamos a crear una carpeta, otro paquete que se va a llamar modelo. Y aquí en este modelo vamos a crear el producto. ¿Vale? Nuestra entidad. Esto me lo hace el IntelliJ, a veces me lo junta todo en una línea de código, pero bueno, le damos a formatear, no sé por qué me lo está haciendo. Bien, el caso es que, ¿cómo modelamos este producto? Esto tiene solapamientos con lo que vendría a ser el DDD. El DDD encaja mucho con la arquitectura hexagonal, el Domain Driven Design, y no voy a hacer esto en vídeo de DDD porque si no quedaría enorme, pero sí que te voy a dejar alguna pincelada, como por ejemplo, oye, ¿cómo se modela este producto? Este producto lo modelamos, si vamos al gráfico, recordar que este modelo no sabe nada de entradas ni de salidas, no puedes saber nada de que si hay un controlador o que si hay una base de datos, así que tiene que ser un modelo puramente de negocio. Y la pregunta es, ¿qué es un modelo puramente de negocio? Bueno, es una clase que te podría describir perfectamente una persona que conoce muy bien el negocio pero no tiene ni idea de tecnología, no sabe lo que es una base de datos, no sabe lo que es un REST controller. Imagínate que es el cliente que tiene una tienda offline y él te puede decir, mira, mi producto en mi catálogo offline tiene un nombre, una descripción, tiene un precio y una moneda. Y además tenemos también un identificador que nos identifica el producto en nuestro catálogo, que lo vamos a llamar Product ID. Así que podríamos empezar ya a escribir un poquito lo que sería nuestro modelo.
creamos los campos, nombre, descripción, precio. Para precio es importante utilizar en Java el big decimal, porque nos da una precisión, sobre todo para aplicaciones financieras. No utilicéis un double, un float, utilizar big decimal. Y la moneda, que simplemente lo vamos a decir que es un string. Muy bien. Como hemos declarado los campos privados, nos faltarían los getters y los setters. De hecho, el setter, como es una aplicación que al final solo recupera datos de la base de datos, ni lo voy a crear de momento. ¿Por qué? Porque al final tenemos que pensar también, cuando diseñamos software, que queremos que nuestros puntos de entrada, nuestro API, las cosas que abrimos en las clases, en los componentes, sean las estrictamente necesarias. Yo no quiero añadir ahora mismo un setter porque eso daría un punto de entrada a alguien que quiera hacer algo raro. Si yo como programador, como la persona que estoy diseñando esto ahora mismo, no quiero que me hagan nada raro el día de mañana, no voy a escribir un setter. Si acaso que lo escriba bajo su responsabilidad el programador que venga detrás porque vea que le hace falta. Pero yo no quiero dejar esa puerta abierta. Igual que veréis que a lo largo de este vídeo voy a ser muy cauto en crear constructores. Igual que el patrón builder es un patrón del que reniego un poquito. En Lombok tenemos, creo que es builder. El builder de Lombok yo os aconsejo que, salvo que no sea estrictamente necesario por alguna cosa, no lo utilicéis. ¿Por qué? Porque si lo utilizas, lo que os estoy contando, estás dejando una puerta abierta, muy flexible, a cómo van a inicializar, a crear ese producto. Yo lo que voy a hacer a lo largo de este vídeo es, voy a crear constructores que nos harán falta, pero solo los estrictamente necesarios, porque no quiero que el día de mañana alguien pueda venir y haga algo que yo no le he dado permiso. Entonces ya digo, durante el diseño somos lo más restrictivos posible. Y otro punto de las entidades de negocio del modelo. Es un punto donde es recomendable añadir las validaciones, ojo, validaciones de negocio. Por ejemplo, bueno, por cierto, voy a renombrar este product como product 2. Porque ya tengo otro product por ahí, entonces lo renombramos product 2, sobre todo para no confundir el otro product que tenemos aquí, ¿ok? De hecho voy a utilizar este sufijo a lo largo del vídeo, ¿vale? Utilizaré el 2. Muy bien, validaciones de negocio. Por ejemplo, el tipo este que hemos hablado, que conoce muy bien su negocio, pero no sabe tecnología. Ese es el ideal para que también nos añada validaciones. Y por ejemplo, nos va a decir, mira, yo en el catálogo solo tengo precios positivos, no hay ningún negativo. Y además la moneda, yo solo trabajo en euros y en dólares. Solo vendo en esas dos monedas. Con lo cual, vamos a añadir esas validaciones. Voy a venirme aquí para copiar un poquito esto e ir más rápido. De hecho, vamos a hacer así. Y ya tenemos esas validaciones. Importar clase, muy bien. Y el patrón. Muy bien, aquí en el ejemplo original que veréis en el repositorio os he dejado este comentario que viene a decir al final que aunque estamos añadiendo validaciones, en ningún punto de este proyecto, de esta prueba de concepto, se están disparando. ¿Por qué? Porque no tenemos métodos que guarden productos. Como al final estamos recuperando datos de la base de datos de los cuales nos creemos, no se está disparando esta validación. Se dispararía si, por ejemplo, tuviésemos un método que fuese guardar producto, que le pasamos un producto, y utilizamos esta notación, un @valid. Insisto, como es un proyecto muy sencillo, en ningún momento disparamos estas validaciones. Las podríamos disparar invocándolas explícitamente, pero ya digo, como son datos que vienen de la base de datos, los damos por buenos y los aceptamos. Eso sí, dejo las validaciones para que os sirvan un poquito de ejemplo. ¿Ok? Venga, continuamos. El siguiente punto que igual podríamos pensar en crear es esta carpetita de aquí, repositorios. De hecho, la vamos a crear, pero aún no vamos a escribir al repositorio, porque tengo alguna cosita que comentaros antes. Bien, antes de escribir el repositorio, y ahora haré una reflexión sobre la estructura de carpetas que tenemos que hacer, vamos a irnos a la capa de aplicación. La capa de aplicación, como veis, está formada por los casos de uso, así que vamos a crear una carpeta que se va a llamar justo así, casos de uso, use case. Muy bien, creo la carpeta o el paquete, como prefiráis. Use case, y dentro del use case voy a crear mi caso de uso. ¿Mi caso de uso cuál es? Oye, encontrar un producto por ID. Así que voy a crear una clase que se va a llamar FindProductInteractor. Lo llamo interactor porque es un sinónimo del caso de uso. Entonces, como ya he llamado la carpeta use case, casi prefiero llamar los componentes de dentro interactor. Muy bien, creamos la clase. ¿Y qué tiene que hacer esta clase? Vamos a crear la interfaz. Le voy a poner el mismo nombre con una i delante. Y vamos a decirle a la ayuda de IntelliJ que me cree el interfaz. Y ahora vamos a pensar, oye, ¿qué método necesito que cumpla esta interfaz? Bueno, pues yo al final quiero encontrar un producto
by product ID. Así que creamos el método con este nombre, con esta firma. Le voy a pasar un product ID, un string, y ¿qué quiero que me devuelva? Bueno, pues recordar, estamos en la capa de aplicación. En la capa de aplicación solo debe de existir el modelo. En ningún caso, nuevamente, repito, no debemos dejar que pase ese product DTO ni ese product entity. Estaríamos rompiendo lo que es la arquitectura hexagonal. Con lo cual aquí debo de obtener un product. Un product 2, perdonar. Vale, recordar que utilizamos el product 2. De hecho, no sé si el interactor meterle un 2. Sí, vamos a meterle un 2. Porque si no, nos dará luego problemillas de... Muy bien. Se nos queja de que falta implementar los métodos que acabamos de definir. Y con esto ya empezamos a tener algo. Ahora tenemos que pensar, vale, ¿qué me hace falta dentro de este interactor? Bueno, pues me va a hacer falta un, entre comillas, un repositorio. ¿Por qué? Porque en algún punto voy a necesitar que me haga, digamos, esa consulta. Así que vamos a crear ese repositorio, esa interfaz, de momento va a ser una interfaz, lo voy a llamar Product Repository 2 y va a ser, vamos a ponerle el puerto, ¿vale? Vamos a ponerle este nombre, porque es el puerto. El puerto es la interfaz que nos tiene que implementar un adaptador. Ahora mismo igual se te hace un poco de lío, pero de momento vamos a mantener este nombre y poquito a poquito vas a verlo más claro. Bien, insisto, esto es una interfaz que todavía no la voy a crear. Voy a avanzar un poquito más, voy a hacer como si fuese esto una especie de TDD, donde escribo el código realmente antes de implementarlo. Así que le digo, mira, yo aquí voy a crear lo mismo al final. Es un método que me encuentre un producto por product ID y que efectivamente recoja como parámetro de entrada el product ID. En este punto igual te preguntas, oye, que al final estás creando un interactor que tiene esta firma y el repositorio tiene exactamente la misma firma. Esto es porque es un ejemplo muy sencillo, que no tiene casi lógica. Si vamos a la arquitectura por capas, podemos ver que tanto en el controlador como en el servicio nos pasa un poquito parecido. Aquí tenemos en el controlador este método que acepta un string y en el servicio tenemos efectivamente también un getProductById y le pasa el producto. Dentro del servicio, nuevamente con el repositorio, perdonad que no he ido a la implementación, dentro del servicio podéis ver que tenemos el repositorio que prácticamente tiene un método que es casi igual, ¿vale? El getProductById y el findProductById. Muy bien, vamos a crear esta interfaz. Vamos a venir aquí y le decíamos, venga, créame una interfaz. Ya lo tenemos ahí y ahora vamos a decirle que nos añade este método. Esto al final estoy utilizando la ayuda de IntelliJ para que me escriba el código él mismo. Y vamos a añadirlo donde hemos dicho que esta interfaz, este product repository, que es el puerto, lo vamos a añadir en la carpetita de repositorio. Y ahora os haré el inciso que os quería hacer sobre la estructura de carpetas. Vamos por último a añadir el constructor para que nos inyecte esta dependencia. Utilizamos Lombok para que nos cree el constructor. Por si no lo conoces, Lombok al final es una serie de anotaciones que por debajo te escribe código. Aquí si hacemos el de Lombok al final es, oye, quítame la anotación y dime exactamente qué código estás escribiendo por debajo. Es lo que acabo de hacer, me ha quitado la anotación y me ha añadido este constructor. Este constructor al final es el que inyecta la dependencia que necesito del repositorio para que cuando se levante Spring Boot inyecte esta dependencia. Os aconsejo fervientemente que no utilicéis AutoWire. AutoWire utiliza una inyección por campo en vez de por constructor. La inyección por constructor es mejor para el testing y bueno, por razones de arquitectura y demás. Bien, ¿por dónde vamos? Hemos metido el repositorio aquí. Y aprovecho ahora para hacer el comentario de la estructura de carpetas. Este ejemplo que os estoy enseñando yo, esta estructura de carpetas, es una estructura de carpetas que he visto en ejemplos, a mí me ha gustado y más o menos me cuadra. Pero en arquitectura hexagonal, dependiendo del proyecto, dependiendo del equipo, dependiendo del libro, del artículo que consultes, te vas a encontrar diferentes maneras de organizar las carpetas. Habrá ejemplos que encuentres que tienen carpetas con la palabra port, o incluso carpetas con nombre in y otra out, y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final, y esta es un poquito una mini queja respecto de la arquitectura hexagonal frente a la de capas, no hay una convención fuertemente marcada en cómo organizar el código. En la arquitectura por capas siempre está claro que va a haber un controlador, un servicio y un repositorio, y vamos a encontrar esas carpetas como las encontramos aquí, controlador, servicio y repositorio. En la arquitectura hexagonal no pasa tanto esto, no hay una convención, ya digo, tan fuertemente marcada, y de hecho lo mismo lo podéis encontrar cuando vais a consultar dibujos de estos. Dependiendo de la fuente, del autor o del artículo, podéis encontrar, fijaos que aquí por ejemplo pone repositorios dentro de la capa de dominio, pero si nos vamos a este dibujito que también es de arquitectura hexagonal,
ha metido el repositorio en la capa de aplicación. Y también tiene cierta lógica que meta aquí el repositorio. ¿Por qué? El repositorio este que hemos creado, recordar que es un puerto. Hemos declarado una interfaz que luego vamos a crear un adaptador que se va a tener que acoplar a esta interfaz. Es un poquito lo que comentábamos del patrón de diseño adaptador. Aquí al final definíamos nuestro puerto, que es lo que hemos hecho ya, para que el adaptador implemente esa interfaz. Entonces tiene su cierta lógica que este tipo haya dicho, no, para mí el repositorio, el puerto, debe estar en la capa de aplicación. Como aquí al final aparece también aquí, y el proyecto de ejemplo que cogí en su día y que me gustaba comparando varios, lo tenía organizado así, con una carpeta de repositorios dentro del dominio, y también tiene su sentido. ¿Por qué? Porque al final este repositorio es como un cliente, una puerta de entrada hacia el dominio, hacia las entidades. Con lo cual tiene cierto sentido que esté aquí en plan de, mira, este es el cliente para acceder a las entidades de dominio. De hecho, si consultáis documentación, temas de DDD, veréis realmente que el repositorio sí que se suele englobar dentro del dominio. Muy bien, llegados a este punto creo que nada más que decir, salvo que tenemos resuelto el problema desde el punto de vista de aplicación. Vamos a ver, hemos creado nuestro dominio, nuestra entidad, nuestro repositorio, que al final es el puerto, es este repositorio de aquí que hemos creado, que recordar que simplemente la interfaz, que yo como cliente, como capa de aplicación, he dicho, mira, yo necesito este método. Necesito un método que me encuentre productos por su product ID y además me va a devolver mi product 2, que de momento no hemos tratado ni con DTOs que vengan de fuera, ni con entidades de base de datos, ni con un repositorio de base de datos. Con lo cual tenemos escrito la capa amarilla y la capa rosa. La aplicación también lo hemos escrito el Interactor, ¿vale? Recordar que Interactor es un sinónimo de caso de uso, ¿vale? Interactor era un poquito el nombre que prefería Robert C. Martin. Muy bien, y aquí llamaros también la atención a que en este punto es un punto ideal, si no lo hemos hecho ya, si no hemos utilizado, por ejemplo, TDD, que vendría muy bien para este proyecto, pero si no el vídeo quedaría gigantesco, es un buen momento para escribir el testing. ¿Por qué? Porque en este punto, si yo escribo el testing y en este punto estaría moqueando el puerto, el adaptador realmente no lo tengo escrito, pero esa dependencia del puerto que tiene mi capa de aplicación, en ese momento escribo el mock y mi capa de aplicación no va a cambiar, con lo cual tampoco va a cambiar el testing, tampoco va a cambiar ese mock. Sin embargo, en la arquitectura por capas, si yo escribo el mock de este repositorio, si el día de mañana me cambia esa dependencia, cambio de base de datos o lo que sea, voy a necesitar reescribir el mock. Por este tema de que tengo la dependencia con este acople rígido. Aquí, como tengo ese acople flexible, mi capa de aplicación, salvo que yo decida cambiar un poquito la lógica de negocio, no voy a necesitar reescribir el testing si cambio el repositorio. Con lo cual es un punto ideal para escribir el testing de la lógica de negocio. ¿Ok? Bien, pues en este punto ya solo nos queda escribir la infraestructura y el adaptador. El adaptador es parte de la infraestructura y realmente es donde está la chicha, donde está casi como que lo más bonito de la arquitectura hexagonal, escribir el adaptador. Venga, infraestructura. Y dentro de infraestructura vamos a crear otro paquete que lo vamos a llamar base de datos. Y dentro de base de datos, al final, la implementación, lo que estamos escribiendo aquí, estamos utilizando una base de datos en memoria, un H2. Con lo cual creamos otro paquete, H2. ¿Por qué hacemos esto? Porque si el día de mañana yo quiero meter una SQL, una no SQL, es el sitio perfecto para venir aquí y decirle, vale, pues vamos a crear otro paquete que sea SQL. Y de esta manera yo no tengo que tocar nada de estas otras dos carpetas. Oye, que yo me estoy moviendo a otra base de datos. Muy bien, pues no toco nada ni de mi dominio ni de mis casos de uso. Voy a ir a la carpeta de infraestructura, a la base de datos y voy a crear una nueva carpeta. Y ahí escribiré el nuevo adaptador, la nueva entidad y lo que me haga falta para cumplir con esa infraestructura. Pero mi capa de lógica de negocio sigue incorruptible, como debe ser. Muy bien, vamos a borrar esta carpeta de SQL y aquí en H2 es donde vamos a empezar a escribir. Vamos a empezar, por ejemplo, con la entidad. Voy a crear un product entity y le voy a poner el 2. ¿Qué campos tiene que tener este product entity? Bueno, como mínimo los mismos que tengo en product 2, así que copiamos, quitamos las validaciones que aquí no tienen sentido. Lo mismo, voy a añadir solo los getters, porque como hemos dicho, mi proyecto solo hace gets, no hay post ni put, con lo cual no voy a dejar esa puerta abierta. Y me faltaría añadir la clave primaria, que voy a decir que sea un UID, y lo voy a llamar ID. Importo la clase, muy bien. Digo que efectivamente es un ID primario y me faltaría decir que es autogenerado, así que copiamos esta anotación, el ID importamos, las dependencias y ya está. Con esto ya tendríamos, perdonad que me falta añadir el nombre de la tabla y que es una entidad. Ok,
Con esto ya tenemos nuestra entidad. Ahora vamos a escribir lo más divertido, el adaptador. Así que vamos a escribir nuestro product repository adapter. Le voy a añadir el 2 para que no haya conflictos. Y aquí recordar que este adaptador debe de cumplir la interfaz que hemos declarado desde la aplicación. Desde esta aplicación, acordaros, declarábamos el puerto, el repositorio. Y se lo imponemos al adaptador, que es lo que estamos haciendo aquí. Implementa product repository port. Product repository port 2. Muy bien. Pues implementar los métodos. Ok, ya tenemos el método que tenemos que implementar con una implementación dummy que devuelve un nulo, así que ahora vamos a pensar. Ahora ya estoy en la capa de infraestructura. Ya necesito hacer la consulta a la base de datos. Aquí es el punto donde voy a inyectar el repositorio JPA. Con lo cual vamos a crearlo y a inyectarlo. Voy a decir que es un product repository JPA. Product repository, de hecho product JPA me gusta más. Product JPA repository 2. Todavía no lo tengo escrito, pero voy a seguir avanzando un poquito. No sé si escribirlo y aquí. Venga, vamos a escribirlo aquí. Y efectivamente le voy a copiar el mismo naming para este método. Bueno, de hecho, tengo aquí sentimientos encontrados. Bueno, vamos a crear la interfaz. Nuestro repositorio de JPA extiende el JPA repository de mi product entity 2 como tabla, y recordar que el ID primario es el UID. Importamos la clase, muy bien. Y aquí lo que nos falta al final es añadir un método para que nos encuentre el producto por el product ID. Lo que utiliza el repositorio de JPA al final son queries inferidas por nombre, de tal manera que si yo declaro esto, el repositorio de JPA sabe que aquí tiene que montar un select de product y aquí tiene que hacer la query por product ID. Es decir, va a utilizar un where para añadir la cláusula del product ID, que va a ser el que yo le pase. Aquí importante, fijaros que como hemos utilizado la autoayuda de IntelliJ, me ha añadido el product 2 porque es lo que le he dicho yo aquí. Pero realmente el JPA repositorio solo va a entender y solo va a poder devolver un product entity 2. Con lo cual debo devolver un product entity 2. Podríamos añadir un optional si quisiéramos. El JPA repositorio es lo suficientemente listo para manejar los dos, pero vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque nos va a quedar el código un poquito más sencillo. Yo casi aconsejo utilizar el optional porque queda el código un poco más elegante, controlamos más cuando se dispara la excepción y tal, pero bueno, para este ejemplo no lo voy a utilizar. En el que está hecho sí que está utilizado el optional, ¿vale? Si venís aquí sí que utilizamos el optional, pero bueno, para que este ejemplo quede un poquito más claro y tenga un poquito menos de código, lo hacemos así. Muy bien, tenemos el repositorio, necesitamos inyectarlo, así que decimos... añadimos el lombok para que nos cree el constructor y aquí nos falta el mapper. ¿Por qué? Porque esto hemos dicho que devuelve un product entity. Vale, fijaros, a ver, perdonad que aquí me falta, no se ve bien. Voy a hacerme un poquito más pequeño, a ver si lo puedo hacer en vivo. Ay, venga, me voy a quedar a este tamaño, un poquito más chiquitito. Retomamos. Tenemos un repositorio que nos va a hacer la query que necesitamos hacia la base de datos y nos va a devolver un product entity 2. Muy bien, pues aquí vamos a necesitar un mapeador. El mapeador es lo que se conoce como capa anticorrupción. ¿Por qué es capa de anticorrupción? Porque al final yo lo que quiero es que mi capa de aplicación, lo dicho, no entre nunca ni una DTO ni un entity. Con lo cual necesito aquí un mapeador para que me traduzca del mundo de la base de datos de tabla a mi modelo de negocio, al product. Voy a pasar de Product Entity a Product. Se llama capa de anticorrupción porque está aislando esa capa de aplicación, está evitando que se corrompa con un Product Entity. Entonces, estos mapeadores que pasan de un mundo a otro se suelen llamar capas de anticorrupción dentro del DDD. Pues venga, vamos a pensar. Yo quiero un Product Mapper que tenga un método, de hecho le voy a poner el 2 porque ya tengo creado otro por ahí, que traduzca de Product Entity a mi Product. Este es el método que quiero crear y va a tomar de parámetro mi Product Entity. Repito, queremos un mapeador que todavía no lo hemos creado, pero empezamos a escribir el código que me traduzca del Product Entity que tengo aquí, que me devuelve el repositorio, a mi producto, a mi modelo de negocio. Quiero que ya me devuelva este mapeador el Product 2. Esto es un poquito parecido al TDD. Estamos escribiendo código, estamos escribiendo los métodos cuando todavía no tenemos ni la clase. Así que a partir de ahora utilizamos IntelliJ para decir, oye, créame la clase Product Mapper
vamos para adelante y quiero el método. Este método también le digo al IntelliJ que me lo escriba. Fijaros que es un componente estático. A mí las clases, los mapeadores, me gusta crearlos con métodos estáticos. ¿Por qué? Porque me indica que no hay ninguna dependencia externa dentro de ese mapeador. De cualquier manera, si necesitases, por ejemplo, inyectar propiedades, te vendría bien no crearlo estático y crear este mapeador con @component para poder inyectar aquí, digamos, las propiedades o lo que te pueda hacer falta. En este caso, como no tenemos ninguna dependencia, lo creamos estático. Muy bien, pues yo voy a crear un product2. Ahora sí, voy a crear un constructor. Yo voy a querer crear un objeto product2 que al final incluya todos estos campos. Así que le voy a indicar por lombok all args constructor. Muy bien, y con eso tengo un constructor que engloba todos los campos y ahora ya lo podemos empezar a utilizar aquí. Lo primero es el product ID. Fijaros aquí en la ayuda. Product ID, muy bien, nombre. Aquí lo tenemos en la ayuda de IntelliJ. Vamos a copiar así, queremos más rápido. El nombre, la descripción, vamos a ver la ayuda, descripción, efectivamente, el precio y la moneda, el currency. Y esto es fuera. Y con esto ya tenemos nuestro mapeador mágico. Aquí me falta un return y ya tenemos el mapeador que lo que hace es coge un product entity y crea su modelo equivalente. Muy bien, pues ya tendríamos nuestro adaptador. Aquí le vamos a decir que es un component para poder inyectarlo luego. Este adaptador se va a inyectar automáticamente en nuestro interactor. Nuestro interactor, por medio de la inyección de dependencias, aquí lo tenemos. Este required args constructor, recordar que nos crea el constructor de esta dependencia para que la inyecte. Con lo cual, si yo voy aquí a la implementación, veis que me lleva al adaptador. Muy bien, ahora nos queda crear el REST controller. No sé si voy muy deprisa, dejadme en los comentarios, oye, ves un poquito más despacio cuando vayas a escribir el código, que vas a toda velocidad. Quiero que el vídeo quede un poco dinámico, por eso también intento a veces hablar un poquito más rápido de lo normal, porque ya digo, no quiero que se haga muy pesado. Muy bien, cogemos el controlador, vamos a coger el controlador este que tenemos aquí y lo vamos a copiar. Le voy a meter un 2, lo voy a refactorizar y vamos a modificarlo. Bien, como ya tengo hexagonal, voy a añadirle que el endpoint este va a ser hexagonal 2, para diferenciar un poquito el que ya tenemos hecho. Vale, esto lo vamos a quitar y esto también. Y esto vamos a poner un void. Vale, he quitado un montón de cosas para que veas un poquito cómo lo vamos construyendo. Aquí al final el controlador está claro, ¿no? Queremos un /products que nos coja el parámetro del product ID. El método lo hemos llamado findProduct_by_productID. ¿Y esto al final a qué tiene que llamar? Bueno, tiene que llamar, vamos un poquito al dibujito, sí, tiene que llamar al final a mi capa de aplicación. Vamos a este también, que lo veremos un poquito mejor. Al final tenemos el controlador que va a llamar a mis casos de uso, a mi capa de aplicación. Con lo cual, aquí lo que voy a tener es mi interactor. Ni más ni menos que mi interactor. Product Finder, interactor, ¿dónde estás? Ah, que es Find Product. Pues no me gusta más Product Finder. Vamos a cambiarlo. Product Finder. Queda más chulo, ¿no? Es más English. Ok, está todo bien. Muy bien, pues lo que decíamos, creamos aquí el product, inyectamos el Product Finder, Interactor, la interfaz, lo llamamos Product Finder Interactor, metemos aquí la interfaz para que, insisto, el constructor este nos haga la magia. ¿Qué te pasa aquí? Que no puedes hacer el AutoWire porque no tienes el @component. Aquí me falta un @component para que pueda descubrir el bin e inyectarlo. Volvemos donde estábamos y ahora, ¿qué te ocurre? Ah, que te falta el constructor. No. Vale, sí. Lo que le faltaba aquí es un array, ahora ya tiene el constructor, ya se nos va el error. Muy bien, entonces vamos a utilizarlo y vamos a utilizar el método que ya tenemos preparado, que le pasamos un product ID. Y vamos a decir un return para ver qué objeto nos devuelve. Bien, aquí nos devuelve un product 2. Podríamos devolver una DTO, realmente sería más ortodoxo devolver una DTO, pero he querido hacer este ejemplo de devolver el modelo, estamos devolviendo hacia afuera el product, para indicaros que esto no rompería la arquitectura hexagonal. ¿Por qué? Porque recordar, las dependencias van de dentro a fuera, con lo cual quiere decir que la capa de infraestructura puede conocer sobre la aplicación y el dominio, sin problemas. La capa de aplicación solo puede conocer el dominio, y el dominio solo puede conocerse a sí mismo. Con lo cual, la capa de infraestructura puede conocer perfectamente este product, este modelo. Incluso lo puedes poner hacia afuera. No sería un problema desde el punto de vista de arquitectura hexagonal. Los puristas pueden decir, no, realmente tú tienes que crear ahí una DTO y exponer la DTO, no debes de exponer el modelo de negocio. Bien, esto es opinable. Os dejo aquí un par de artículos en el blog, tenéis aquí el DTO dilema. Aquí tenéis un par de links con un par de artículos, sobre todo este, que habla también de la arquitectura hexagonal, y habla un poquito de esto. Al final, uno de los contras de la arquitectura hexagonal, además de añadir un poquito más de complejidad, son los mapeadores. Si vamos a la arquitectura por capas, en la arquitectura por capas solemos tener un mapper.
para hacer las transformaciones del DTO al entity y viceversa. Sin embargo, en la arquitectura hexagonal estos mappers se suelen duplicar, es decir, tienes el mismo número de mappers que tienes aquí por 2. ¿Por qué? Porque nos aparece esta nueva entidad, este nuevo product, y necesitamos un mapper extra, que sea el mapper que traduce de product DTO a product y viceversa, y el otro mapper de product a product entity. Entonces aquí hablan un poquito de eso, de oye, que parece que al final se llena todo de mapeadores, y hablan de la posibilidad de coger esas entidades de modelo, exponerlas hacia el exterior, hacia el REST controller. Desde el punto de vista de la arquitectura hexagonal, aquí no estaríamos rompiendo nada, con que esta entidad saliese al exterior. Pero, ya que estamos, vamos a utilizar un product DTO. Este product DTO, y una cosa que se me olvidó comentaros, es que en general yo para crear los proyectos de hexagonal y de layered he duplicado cosas. Por ejemplo, en la entidad, veis que aquí hay un product entity y dentro del hexagonal, en la infraestructura, tenemos el otro entity que es exactamente calcado, ¿vale? Estas dos entidades, una de la carpeta de capas del layered y esta de aquí, que es del proyecto hexagonal, son idénticas, son duplicaciones que no tenemos que tener en el código, pero aquí, como es un ejemplo, me interesaba mucho que vierais la estructura de carpetas, he preferido duplicar estas entidades. Sí que he extraído alguna, como la DTO, a la carpeta common, pero en general vais a ver duplicados en la carpeta hexagonal y la de layered. Prefiero duplicar entidades a extraerlas en un sitio común y que luego te preguntes, oye, ¿y esta entidad realmente dónde iría en la arquitectura hexagonal? Muy bien, entonces retomamos con la DTO que estábamos aquí. Y aquí vamos a necesitar un mapper también, con lo cual me voy a guardar esta variable en una variable intermedia, que le voy a llamar product mejor, y voy a crear el mapper. Le voy a poner de nombre, venga, product DTO mapper, que añadimos un 2 y lo que vamos a hacer es, va a traducir del producto, from product to product DTO. Y de parámetro, bueno, pues el product este, que es el que necesitamos. Y le decimos que esto nos devuelva ya el return. Con lo cual utilizamos la ayuda de IntelliJ para crear la clase. Volvemos para que nos cree el método. Y a partir de aquí vamos a crear un nuevo product DTO. Aquí ya tengo el constructor hecho, si mal no recuerdo. Efectivamente, product ID. Así que utilizo el product, get product ID. Ahora el nombre, ahora la descripción. La descripción toca, ¿verdad? Muy bien. Y ahora precio y la moneda. Vamos. Muy bien. Formateamos, añadimos el punto y coma y tendríamos ya nuestro mapper. Antes de hacer esto, vamos a devolver el producto tal y como lo teníamos antes para que veáis un poquito una particularidad que tenemos en esta DTO. Aquí voy a poner product 2. Muy bien. Vale, vamos a arrancar el proyecto porque os quiero enseñar una particularidad de la DTO. Arrancamos el proyecto. Bien, ya tenemos el proyecto arrancado y nos vamos a ir a nuestra documentación de endpoints. Vamos a coger este que ya tenemos y le vamos a añadir el 2 del nuevo endpoint que hemos creado y vamos a darle al play. Bien, fijaos que aquí el precio sale por separado de su moneda. Precio y moneda. Sin embargo, en la DTO vamos a llamar ahora al barra hexagonal, al ejemplo que ya tenemos, que devuelve la DTO, hace la concatenación. De hecho, si vamos a la DTO, tenemos aquí efectivamente un formateador de precio. El formateador de precio lo único que hace es coge el precio y la moneda y los concatena. Al final, ¿por qué hemos hecho esto de concatenarlo? Bueno, pues hemos pensado, mira, esto va a ir a un frontal y no queremos que el frontal haga ese trabajo de concatenarlo. No queremos incluso que esa lógica esté en el frontal, queremos hacerla desde el backend. Ha sido una decisión que se ha tomado sin más y ahora lo que vamos a hacer es finalmente devolver la DTO. Aquí ahora nos toca que nos cambie el product DTO y rearrancamos el proyecto. Y con esto y un bizcocho, pues ya tendríamos la arquitectura hexagonal montada. Vamos a llamar ahora al endpoint que teníamos creado, que es el hexagonal 2. Aquí lo tenemos, hexagonal 2, product, camiseta 1, 2, 3, 4. Y voilà, ya lo tenemos. Y es exactamente igual que el de la arquitectura por capas. Aquí lo tenemos. Incluso vamos a hacer la prueba del 9, cogemos el pantalón 111 para ver que también devuelve perfectamente. Muy bien. Bueno, y con esto ya hemos completado la arquitectura hexagonal con éxito. Vamos a hacer, si queréis, un pequeño repaso de los pasos que hemos seguido para montar la arquitectura hexagonal. Recordar, hemos empezado por el dominio, que es la capa más interna, hemos creado el modelo y a partir de ahí nos hemos ido al caso de uso. Oye, ¿qué caso de uso necesito implementar? Y hemos creado el contrato. Hemos creado el contrato de, mira, yo quiero que me encuentres productos por su ID.
y que me devuelvas el modelo que acabamos de crear. A partir de ahí hemos creado el interactor, el componente, y entonces hemos dicho, oye, aquí necesitamos un repositorio, un puerto, un contrato que el día de mañana nos hable con la base de datos que haga falta, pero debemos en este punto definir ese contrato, que ya escribiremos un adaptador, ya escribiremos algo que me hable finalmente con la base de datos que toca, pero a día de hoy, desde el punto de vista de lógica de aplicación, voy a poner otra vez el dibujito por enésima vez, desde el punto de vista de la capa de aplicación, sepa hablar con la base de datos. Así que escribo ese puerto, os voy a poner también este dibujo que teníamos aquí, escribo ese contrato, ese puerto, para que el día de mañana, oye, que tengo una SQL, pues escribiré un adaptador para SQL, que tengo una Mongo, pues escribiré un adaptador para Mongo, pero ya dejo montado el contrato, que es este repositorio de aquí, ¿vale? El interfaz, esto vendría a ser el puerto, fijaros que además le hemos añadido el nombre puerto. Estábamos en el interactor, inyectamos el puerto, el contrato, y resolvemos utilizando el método que hemos decidido, que hemos creado. Es decir, estamos pensando todo el rato desde el punto de vista de aplicación, qué es lo que necesito, y hemos escrito el código para cumplir lo que yo necesito. No hemos todavía resuelto qué va a haber aquí, no hemos escrito el adaptador, simplemente hemos escrito como la descripción de la solución del problema. Finalmente nos hemos ido a la capa de infraestructura y ahí sí, ahí es donde hemos hecho la implementación de este adaptador para que hable con nuestro H2. Hemos definido nuestra entidad sin problema, los mismos campos, más recordar el ID primario de base de datos. Hay una cosa importante que se me ha olvidado decir cuando modelábamos el negocio, en general cuando hablábamos del Product Entity y del modelo, es, oye, ¿por qué no utilizas este ID como Product ID? Y no lo utilizamos porque, entre otras cosas, porque estamos utilizando hexagonal y no tiene sentido ni queda bien utilizar ese ID de la base de datos. Si de repente este ID de base de datos lo metemos en nuestro modelo de negocio, estamos rompiendo hexagonal. No es una buena práctica ni queda bien utilizar un ID de base de datos como un identificador de algo, de un producto o de una entidad de modelo de negocio. Estás mezclando conceptos, por eso es mucho mejor añadir una columna más que sea ese Product ID y en ningún momento utilizar este ID primario que, mira, es algo de la base de datos, que esté ahí, que esté totalmente aislado. Quiero ser desconocedor de ese campo, ¿ok? Hemos creado la entidad, como decíamos, y finalmente hemos escrito el adaptador. El adaptador sí que lleva la inyección del repositorio JPA, utilizamos el método para que haga la query por inferencia y finalmente el mapper. ¿El mapper para qué? El mapper para que sea nuestra capa de anticorrupción, que lo que nos va a hacer es, de esta entidad que viene de la base de datos, de la tabla, nos la traduzca a nuestro product, que es nuestro modelo de negocio. Para eso, lo que hemos comentado 1000 veces, y aquí va la 1001, para que no se rompa, para que no se corrompa nuestra capa de aplicación, que debe ser pura y confiar solo en el product, en el modelo. Bueno, y ahora sí que hemos terminado, con un resumen incluido. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que más o menos hayas podido seguir bien el vídeo, que te haya gustado, y como es mi primer vídeo, déjame en los comentarios cualquier sugerencia de ritmo, de narración o de lo que quieras. Espero que te haya servido. Y es un vídeo que se me ha hecho también duro grabarlo, pero también he disfrutado con él. Así que espero que también hayas disfrutado un poquito. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.